Lo que Dios te ha dicho no se va a cumplir estando tú en el mundo. No se va a cumplir estando tú corriéndole a Dios. Lo que Dios ha dicho sobre ti se va a cumplir en la casa de Dios, en el pueblo de Dios y de rodillas delante de Dios. Desde Villahermosa, La Romana, República Dominicana, el Ministerio Resplandeciente, Pastor José Pérez Polonia, te invita a escuchar una palabra que resplandecerá tu vida, consciente del llamado y la responsabilidad de transmitir el mensaje de Dios a esta generación. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Pueden sentarse, mis amados. Rey eterno de gloria, Padre celestial, permítenos ministrar tu palabra, Señor, con la debida reverencia que ella merita, Rey de gloria. Habla nuestras vidas, habla nuestros corazones, Señor. Ministra nuestras vidas, Padre eterno de gloria. Permite que tus palabras permanezcan en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor, y puedan saltar para vida eterna, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hoy queremos ministrar con la ayuda de Dios y con la atención de todos ustedes bajo el tema: honremos nuestros pastores. Honremos nuestros pastores. La honra, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, honra es el respeto y buena opinión que se tiene de las cualidades morales y de la dignidad de una persona. También es la demostración de aprecio que se hace de alguien por su virtud y mérito. En el sentido bíblico, el término hebreo es kabod, cuyo significado es peso, indica peso, valía, estima. Cuando en el sentido hebreo se utiliza este término kabod, que significa peso, está diciendo que se trata de una persona íntegra, de una persona honesta, de una persona de mucha valía. Hoy el tema que nos abarca es: honremos nuestros pastores. La honra, propiamente dicha, es el respeto, es el aprecio que se le tiene a esa persona. Es reconocer las virtudes que tiene esa persona. Cuando usted honra a alguien, usted lo respeta, usted le tiene aprecio. Usted no hace nada que pueda disgustar a esa persona, porque usted le tiene honra. Usted está pendiente de esa persona porque usted le tiene aprecio. Eso es lo que significa honrar, obedecer, servir, agradecer. Cuando usted honra a alguien, usted lo reconoce, usted lo respeta, usted siente admiración por esa persona porque usted lo honra. Usted tiene alta estima por esa persona porque usted ha depositado su honra sobre esa persona. Eso se llama honrar. Gloria a Dios. En el versículo que hemos dado lectura, el autor de los Hebreos nos está dando una exhortación. Nos está diciendo: acordaos de vuestros pastores. Nos está diciendo que llevemos presente a nuestros pastores, que no nos olvidemos de ellos. Nos está dando un mandato, o más bien una sugerencia, una exhortación: acordaos de vuestros pastores. Gloria a Dios. ¿Por qué nos dice acordaos de vuestros pastores? Porque el pastor o los pastores son las personas que llevan la carga ministerial sobre sus hombros, la carga ministerial de la iglesia. Son las personas designadas por Dios para dirigir el ministerio de la iglesia. Es el ángel que Dios ha puesto para dirigir la iglesia. Entonces el autor de los Hebreos está diciéndole: acordaos de vuestros pastores. En otras palabras, no se olviden de vuestros pastores. Nos están diciendo: seamos agradecidos, reconozcámosles, honrémosle, acordémonos de ellos. Gloria a Dios. No le demos dolores de cabeza. Ayudémosle a pastorear.
Acordaos de vuestros pastores. Nos está diciendo que cuando nosotros nos acordamos de alguien, traemos a esa persona a nuestra memoria, le tenemos presente, nosotros tratamos de, en cierta ocasión, nos estamos acordando de alguien, inmediatamente nos llega la inspiración de que hace mucho tiempo no veo a esa persona y me acordé de ella. Uno quiere contactarlo, uno quiere comunicarse con esa persona porque usted se acordó de esa persona. Pero él me está diciendo, acordaos de vuestros pastores. En otras palabras me está diciendo, no nos olvidemos del trabajo de nuestros pastores. No nos olvidemos de el día a día que tienen que llevar nuestros pastores, de la carga que tienen que llevar sobre sus hombros, de la responsabilidad que tienen delante de Dios y delante de la sociedad como pastores. Ciertamente el ministerio del pastorado es un ministerio, hermano, que no vamos a decir que es difícil, no, pero es un ministerio que amerita mucho compromiso y mucha responsabilidad. Es un ministerio que la sociedad común y corriente, los de afuera lo tienen como un ministerio de un hombre vago, un hombre que no hace nada. Gracias a Dios que delante de Dios el ministerio del pastorado es un ministerio de gran valía, es un ministerio de alta estima, es un ministerio que tiene un peso grande en el reino de los cielos. Aunque la sociedad de allá afuera esté diciendo que son unos vagos, que no merecen nada, que son unos acomodados, aunque los de ahí afuera estén viendo que son unos vivos, como se dice en el lenguaje popular, nosotros, nuestro deber es honrarlo, nuestro deber es verlo de otra manera, porque el peso del pastorado tiene una gran importancia en el reino de los cielos. El ministerio del pastorado no es un ministerio cualquiera, es un ministerio de mucha responsabilidad, es un ministerio de mucho esfuerzo, es un ministerio de mucho sacrificio. Es fácil decir que son unos vivos, es fácil decir que viven bien, es fácil decir cuando los vemos bendecidos por ahí, que bien vive el pastor. Ah, sí, el pastor quiere que yo vaya a tal o cual lugar porque él está bien, él tiene su vehículo, pero yo tengo que sacrificarme. ¿Cuántas lágrimas le ha costado a ese pastor llegar al lugar donde Dios lo ha colocado? ¿Cuánto sacrificio le ha costado? Porque solamente el de afuera ve la obra ya terminada, la obra ya exhibida. Pero cuando nosotros damos para atrás y quitamos el telón, tenemos que ver atrás cuánto sacrificio costó estar en el lugar que está hoy. Es fácil juzgar, incluso, y esto hay que decirlo un poco, tal vez un poco bajo, pero hay que decirlo. Ciertos hermanitos de la iglesia también muchas veces se prestan para ver la cosa de esta manera. Es penoso decirlo, hermanos, pero es la realidad. Bendito el nombre del Señor. Entonces, cuando nosotros valoramos el trabajo de un verdadero pastor, no de un asalariado, no, de un verdadero pastor, de aquel que no duerme, de aquel que se desvela, de aquel que pasa horas y horas en la presencia de Dios, orando más bien por los problemas o por las situaciones de la iglesia, más que por su propia situación. Cuando nosotros valoramos esto, nosotros podemos entender que nuestros pastores merecen honra. Tenemos que honrar al que merece honra. La honra tiene un alto precio delante de la presencia de Dios. Mientras Jesús estaba en casa de Marta y María, Marta estaba muy afanada, Marta estaba muy turbada en los afanes, porque Marta tenía una honra protocolar. Marta quería honrar al maestro con el buen servicio. Marta quería presentarle al maestro un servicio de calidad, una buena comida, un buen agasajo, un buen banquete. Pero María honró al maestro, postrada a los pies del maestro, escuchando sus enseñanzas. Gloria a Dios. Es que la honra tiene un gran precio delante de Dios. Cuando Marta va a quejársele al maestro, maestro, tú no tienes cuidado de mí, dile a mi hermana que me ayude.
me ha dejado todo. Jesús le dice: Marta, Marta, afanada y turbada te veo con muchas cosas. María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. ¿Cuál fue esa mejor parte que escogió María? Honrar la enseñanza del maestro, estar a los pies del maestro, postrarse delante del maestro para escuchar sus enseñanzas. Esa fue la honra que escuchó María, que escogió María. Escuchar las enseñanzas del maestro. Marta se complacía con prepararle un buen plato. Marta se complacía con exhibirle una mesa bien adornada. Eso no está mal, eso está bien. Pero Marta quiso escuchar sus enseñanzas. Hoy yo digo en nombre de Dios, la honra más grande que podemos darle a nuestros pastores es cuando nosotros podemos escuchar sus enseñanzas. Es cuando nosotros podemos seguir sus consejos. Es cuando nosotros podemos seguir sus exhortaciones. Es cuando nosotros le podemos ayudar a ministrar la palabra de Dios. Es cuando nosotros nos convertamos en pastores de nosotros mismos. Cuando nosotros empecemos a autopastorearnos, estaremos honrando a nuestros pastores. Haremos como María. Habremos escogido la mejor parte. Porque cuando nosotros honramos a alguien, no queremos causarle disgusto. Cuando nosotros honramos a alguien, queremos tener todo a su disposición. Cuando nosotros honramos a alguien, queremos que esa persona esté contenta, se sienta agradecida de nosotros, se sienta alegre, porque nosotros la honramos. En esta ocasión, el autor de los Hebreos cita 3 condiciones. Luego de acordarnos que debemos acordarnos de nuestros pastores, exhortarnos a esto, cita 3 condiciones. La primera condición que nos dice: os hablaron la palabra de Dios. Acordémonos de nuestros pastores porque os hablaron la palabra de Dios. En otra palabra, acuérdense de vuestros pastores, porque ellos le dan el pan de la enseñanza. Ellos le dan el pan espiritual día tras día. Acuérdense de ello. Hay algo importante que quiero enfatizar aquí, hermanos. Cualquier desconocido te habla de Dios. Cualquier persona te puede hablar de Dios. Eso está bien. Ahora bien, un verdadero amigo, un verdadero hermano se sacrifica para llevarte a Dios. Alabado Cristo. Cuando Felipe se encontró con Jesús, le contó a Natanael, aquel gran profeta que había encontrado, aquel maestro que había encontrado. Él no había encontrado otro maestro de la talla de Jesús. Y le contó a Natanael lo ocurrido. Y Natanael, al parecer, no creía, lo puso en duda. ¿Y de Nazaret podrá salir algo bueno? Pero Felipe le dijo: ven y ve. Felipe lo llevó a los pies del maestro. Entonces, esto es lo que hacen nuestros pastores. Nos enseñan la palabra de Dios, nos doctrinan, nos dan grandes estudios bíblicos y conferencias, nos preparan, nos capacitan para que seamos candidatos con las cualidades para ir al reino de Dios. No nos capacitan para que nosotros nos exhibamos, no. En primer lugar nos capacitan para que nosotros podamos salvar nuestra alma. Nos capacitan para que nosotros seamos candidatos aceptos para el reino de los cielos. Pero también nos capacitan para que nosotros podamos llevar el mensaje de salvación a aquellos que se pierden, a aquellos que lo necesitan también. Entonces hay razones para que honremos a nuestros pastores. Hay razones para que nuestras oraciones no solamente sean por nosotros o por los nuestros. No, hay razones para que también en nuestras oraciones incluyamos día tras día a nuestros pastores, a su familia. ¿Por qué? Porque es grande el sacrificio que llevan sobre sus hombros.
Es grande el sacrificio de nuestros pastores. Es grande. El pastor tiene que dar cuenta por su propia vida, pero también tiene que dar cuenta por esta congregación que Dios le ha entregado. Gloria a Dios. Y usted sabe lo grande que es, que nosotros como padres muchas veces le inculcamos los buenos valores a nuestros hijos, pero una vez que nuestros hijos crecen, una vez que nuestros hijos adquieren independencia, ellos empiezan a hacer lo que ellos creen que a ellos les conviene. Ellos no hacen lo que nosotros muchas veces le hemos enseñado. No, ellos hacen en la mayoría de las veces las cosas a la conveniencia de ellos. Eso mismo pasa en el pastorado, hermanos. Eso mismo pasa. Nuestros pastores se sacrifican por doctrinarnos, se sacrifican por llevarnos el mensaje de la palabra de Dios. Un mensaje sano, un mensaje puro, un mensaje sin maquillaje. Pero tristemente, en la mayoría de los casos, hacemos lo que nosotros creemos que nos conviene. No hacemos lo que nos están enseñando. Entonces, el trabajo de un pastor, enseñarnos la palabra de Dios, es igual que usted educar una familia. El trabajo de un pastor es igual que una familia. El pastor es nuestro hermano, es nuestro amigo, es nuestro compañero, es nuestro consejero. Tenemos que acordarnos de ellos. Tenemos que honrarlos porque ellos merecen honra. No debemos esperar que venga un profeta de fuera para honrar al profeta. No, vamos a honrar los padres de la casa, la persona que nos están doctrinando día a día, la persona que está sacrificándose por nosotros día a día. Es muy fácil ver cuando llega un gran predicador, un gran evangelista. Todo el mundo quiere darle la mano al evangelista. Todo el mundo quiere congraciarse con él. Todo el mundo quiere tener el teléfono de ese evangelista. Pero ¿y los padres de la casa? ¿Cuándo lo vamos a honrar? ¿Cuándo nos vamos a preocupar por los padres de la casa? ¿Cuándo nos vamos a preocupar por aquellas personas que fueron las que a través de Dios permitieron que llegara el evangelista a este lugar? ¿Cuándo lo vamos a honrar a ellos? ¿Cuándo vamos a querer tener el teléfono de nuestros pastores? ¿Cuándo vamos a querer visitarle? ¿Cuándo vamos a acordarnos que ellos también merecen honra? Tenemos que honrar a nuestros pastores, hermanos. Tenemos que honrarlos. El ministerio del pastorado no es cualquier ministerio. Es un ministerio un tanto difícil. Porque nosotros tratar con seres humanos es difícil, hermanos. Es difícil tratar con seres humanos. En una ocasión había un rey que iba a castigar un siervo que tenía con la pena de muerte, porque el siervo había cometido un exabrupto delante del rey y el rey quería terminar con su vida. Pero aquel siervo del rey le pidió al administrador que le permitiera estar con los perros del rey un tiempo, porque aquel rey tenía unos perros que todo aquel que él quería exterminar, él lo tiraba donde esos perros. Era como una especie de Daniel en el foso de los leones. Entonces, aquel siervo le pidió al administrador que por favor solamente le permitiera estar 10 días con los perros. 10 días simplemente con los perros. Y el administrador le concedió esos 10 días. Ese siervo fue bastante astuto. Él empezó a cuidar los perros, empezó a darle su comida a tiempo, empezó a pasarle la mano, se convirtió en amigo de los perros. Cuando llegó aquel día de la ejecución de aquel siervo, el rey fue a ver cómo aquel tirano, cómo aquel traidor iba a morir despedazados por sus perros. Y estaba ahí esperando el momento, esperando la escena. Cuando los demás siervos del rey agarraron a aquel hombre y lo tiraron donde los perros estaban, aquellos perros empezaron
a lamerlo, a mover la cola, a brincarle en una condición de amistad. Alabado Cristo. ¿Qué dijo aquel rey? ¿Qué ha pasado con mis perros? Estos no son los perros que yo conozco. ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Usted sabe cuál fue la respuesta de aquel siervo? Mi señor rey, lo que pasa es que sus perros han sido más agradecidos que usted. Yo llevo 10 años trabajando con usted y por una falta cometida usted quería entregarme a morir en boca de sus perros. Pero tan solamente yo 10 días he estado con sus perros y sus perros se han convertido en mis mejores amigos. ¿Qué nos indica esta reflexión, hermanos? Es difícil tratar con el ser humano. La convivencia humana es un tanto difícil. No es imposible, es difícil convivir con los humanos, pero tenemos que convivir con los humanos. ¿Qué le estoy diciendo con esto? No es fácil pastorear personas adultas. No es fácil pastorear personas con capacidad de diferentes pensamientos. Porque hay personas en las iglesias que tienen capacidad de pensamientos, pero hay otras que tienen poca capacidad de pensamientos. Con todo este tipo de personas, los pastores tienen que lidiar. Gloria a Dios. Porque si algo debe tener un pastor es amor, es dominio propio, es templanza. Todo esto debe acompañar la vida de un pastor. Tiene que ser tolerante. Aparecen personas que discuten con los pastores de tú a tú y hasta quedan enemistados contra ellos. Suena raro, ¿verdad que sí? Pero esa es la realidad, hermano. Quedan enemistados contra ellos porque ellos han determinado tomar un camino equivocado. Y cuando el pastor lo aconseja, lo exhorta, lo amonesta, le dice las cosas como son, ellos entienden como hijos rebeldes que el pastor se está inmiscuyendo en su vida. Bendito el nombre del Señor. Yo no estoy hablando en sentido figurado, estoy hablando en sentido generalizado. No quisiera que se me malinterprete. Como dicen muchos predicadores, aquí no hay de eso. Gloria a Dios. Te adoro, Señor. No quisiera ser malinterpretado, hermano, pero todo eso sucede en la vida de un pastor. Todas esas son de las cargas que tiene que llevar un pastor sobre sus hombros. No está escrito que sea así, pero tristemente es así. Porque la convivencia humana es difícil, hermanos. Es difícil convivir con los humanos. Porque nosotros como padres de familia podemos darnos cuenta de esto. Criamos a nuestros hijos. Desde que caen en el vientre de la madre, nosotros estamos dedicados a ellos. Los ayudamos a crecer, lo educamos, estamos pendientes de sus necesidades. Pero una vez que ellos creen que ya son un ente social con dependencia propia, ya nuestros consejos ya le queda grande a ellos. Ya ellos quieren hacer lo que bien les parece. Eso mismo acontece, hermanos, a nivel de la iglesia. Esa misma situación se da porque un pastor es como un padre de familia. Un pastor es un padre de todos o un padre de muchos. Eso es un verdadero pastor. Gloria a Dios. Porque todo el que tiene una causa, todo el que tiene una situación, va a contárselo al pastor en busca de una respuesta fresca, en busca de ayuda, en busca de una solución. Pero ¿a quién va el pastor a contarle sus situaciones? ¿A quién va el pastor a quejársele? Solamente va delante la presencia de Dios. Entonces hay razones para que nosotros honremos nuestros pastores. Hay razones para que ese ministerio sea honrado. Hay razones para que ese ministerio sea reconocido. Hay razones para que nosotros meditemos que a partir de hoy vamos a ser mejores cristianos. Vamos a ser mejores miembros.
Vamos a darle menos dolor de cabeza a nuestros pastores. Vamos a convertirnos, como dijeron el mensaje de anoche, en una iglesia productiva o productora, no en una iglesia de consumidores. Cuando cada uno de nosotros se proponga ser un ente productivo, la carga pastoral se hace más liviana, hermano. La carga pastoral se hace más ligera, más fácil de llevar. Pero tenemos que proponérnoslo. Tenemos que tratar de ayudar a nuestros pastores a pastorear. Esto lo logramos cuando nosotros tenemos la capacidad de autopastorearnos. Otra sugerencia que da el autor de los Hebreos es: considerad su conducta. Considerad el resultado de su conducta. Tenemos que tomar esto en cuenta, hermanos. Tenemos que ver la conducta de nuestros pastores. ¿Cuál ha sido su trayectoria de vida? ¿Cómo es su comportamiento? ¿Cómo se dirige ante la sociedad? ¿Cómo camina en medio de esta sociedad perdida? ¿Cuál es la conducta de nuestros pastores en medio de esta sociedad? Cuando en medio de una sociedad perversa puede caminar libremente y no es señalado por nadie, tenemos que examinar esa conducta, ver el resultado de esa conducta para que sea, porque es una conducta digna de ser imitada. Dice él: mirad el resultado de su conducta. ¿Cuál ha sido el resultado de su conducta? ¿A quiénes ha podido ganar para Cristo? ¿Cuál es su comportamiento? ¿Qué dicen la gente de él? ¿Qué espera la sociedad de él? ¿Cómo habla la sociedad de él? Mirad el resultado de su conducta. Nos está invitando a investigar, a indagar la trayectoria de ese pastor o de nuestros pastores. Lo está mandando a dar un review, a ver cuál ha sido el estilo de vida que han llevado nuestros pastores y que nosotros podamos imitar, porque esa conducta ha tenido buenos resultados. Dice: mirad el resultado de su conducta. Entonces, cuando nosotros analizamos este verso, hay razones, hermanos, para que nosotros pensemos que nuestros pastores merecen ser honrados. Hay razones para pensar que no estamos siendo pastoreados por cualquier hombre. Hay razones para pensar que las personas que nos han tocado como pastores son personas de Dios. Son personas que han entregado su vida a causa de este ministerio. Hay razones para honrar. Hay que honrar al que honra merece. La gloria, la adoración corresponde a Dios, pero nosotros tenemos que aprender a honrar a los hombres que merecen honra, porque esto tiene un peso grande delante de Dios y de los hombres. Cuando tenemos la capacidad de honrar a aquel que usted entiende que merece honra, Dios lo va a retribuir por esto. Sí, usted va a ser recordado delante de Dios cuando usted tiene la capacidad de honrar al hombre y a la mujer de Dios. Cuando María quebró el frasco de alabastro o de perfume en los pies de Jesús, muchos murmuraban, los discípulos empezaron a murmurar: y este desperdicio. Dice Judas Iscariote en uno de los evangelios: mejor hubiera sido tomar este frasco, haberlo vendido y habérselo dado de comer a los pobres. Pero Jesús le dijo: déjenla tranquila. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. ¿Qué está diciendo Jesús? Esto que ustedes están viendo hoy como un desperdicio,
Donde quiera que se predique este evangelio, tendrán que honrar a María por lo que has hecho. Santo el Cordero. Porque muchas veces queremos ver las cosas con ojos materiales, pero los ojos espirituales los tenemos totalmente cerrados. A veces queremos ver las cosas por el lado económico, pero no lo vemos por el beneficio espiritual que va a traer a nuestras vidas. Tenemos que aprender a ver las cosas por el beneficio espiritual que va a traer a nuestras vidas, antes de verla por el bienestar económico que pueda representar. Los discípulos empezaron a verlo por el bienestar económico que esto representaba, pero Jesús le dio la lección. Le dijo: miren, los pobres siempre van a estar con ustedes, siempre habrá pobres, pero yo no estaré con ustedes todo el tiempo sobre la tierra. Gloria al nombre del Señor. Entonces Jesús le dio una gran lección. Jesús le dio a entender que las cosas no podemos verlas por el bienestar económico que representa, que tenemos que honrar a quien honra se merece, que el peso de la honra tiene un valor desmesurado delante de Dios y de los hombres. Eso le dio a entender Jesús. Donde quiera que se predique el evangelio, se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Es una honra, hermano. Es una honra, porque María conocía el precio de la honra. María estaba sentada a los pies de Jesús, postrada, escuchando sus enseñanzas, porque María aprendió a honrar al Maestro. María aprendió a honrar a su primer pastor, que fue Jesús. Entonces, para María, la honra tenía un gran precio. Pero también para Jesús, la honra tiene un gran precio. Cuando nosotros honramos a un líder, honramos a un hermano, honramos a nuestro pastor o a nuestros pastores, eso tiene un gran precio delante de Dios. Eso no se queda en el vacío, porque Dios es retributivo. Dios no se queda con lo de nadie. No, lo que usted pueda hacer por un hombre o una mujer de Dios, hágalo, pero hágalo en secreto. Hágalo que lo sepa esa persona y que lo sepa Dios. Eso tiene un precio desmesurado delante de la presencia de Dios. Tenemos que aprender a honrar, hermanos, a quien honra se merece. Una tercera enseñanza que encontramos aquí, o sugerencia, es: imitad su fe. Imitad su fe. ¿Qué nos está diciendo aquí el autor de los Hebreos? Imiten la fe de vuestros pastores, porque ningún ministerio va a ser sostenible si no es a través de la fe. Ningún pastor va a mantener una congregación de pie si no ha puesto su confianza y su fe en Dios, si no ha sabido llorar en la presencia de Dios, si no ha sabido llamarle a las cosas que no son como si fueran. Ningún ministerio se va a sostener si no existe fe. La mayoría de los hombres que Dios ha llamado a grandes ministerios, a ocupar puestos portentosos o a realizar hazañas portentosas, han tenido que ir basados sobre la fe. Han tenido que ir como viendo al invisible. Han tenido que ir sostenidos por la palabra de Dios, creyéndole a Dios y llamando las cosas que no son como si fueran. Cuando Dios llamó a Abraham, que en ese entonces se llamaba Abraham, de Ur de los Caldeos, Abraham se fue sostenido por la fe. Se fue en obediencia, porque la fe tiene que estar acompañada de obediencia. Todos los hombres y las mujeres de Dios que han desarrollado grandes ministerios para Dios, lo han podido hacer a través de la fe.
No lo han logrado porque son bonitos. No lo han logrado porque son grandes catedráticos. No lo han logrado porque tienen grandes conocimientos seculares. No lo han logrado porque conocen mucho la palabra de Dios. No lo han logrado porque se saben la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Lo han logrado porque han puesto su confianza en Dios. Han sabido desarrollar fe. Han caminado como viendo al invisible. Por eso lo han podido lograr. Los grandes hombres de Dios que registran las grandes historias bíblicas, todos fueron sustentados por la fe, porque Dios en su eternidad nos dice: yo te entregué. No nos dice yo te entrego, no, yo te entregué. Porque Dios no lo da en tiempo pasado, porque en su eternidad ya Él lo dio por hecho. ¿Y qué pasa con nosotros? Para materializar eso que Dios nos entregó, tenemos que traerlo de la eternidad de Dios a través de nuestra fe. Tenemos que creerlo. Cuando nosotros creemos que lo que Dios ha dicho de nosotros ha de cumplirse, entonces nosotros traemos esa promesa de la eternidad de Dios y podemos ponerla delante de nosotros. Porque todo ministerio ha de sostenerse por la fe. Alabado Dios. Y cuando hablamos de fe, estamos hablando de poner la confianza en Dios. Estamos hablando de vivir sometidos a los mandamientos de Dios. Estamos hablando de vivir en la presencia de Dios. Estamos hablando en estar dispuestos a sacrificarse para Dios. Sí, Señor. Porque la fe sin sacrificio se desvanece, hermano. La fe sin sacrificio, sin obediencia, la fe es nula. Cuando Dios ha dicho algo de usted, ha de cumplirse, pero usted tiene que caminar en obediencia. Usted tiene que caminar en sacrificio. Usted tiene que caminar contra vientos y mareas. Aunque usted no vea lo que Dios le ha dicho, siga creyendo, siga caminando. Ningún ministerio ha de sostenerse si la persona que está destinada a llevar sobre sus hombros el ministerio no es una persona de fe. Jamás, jamás se va a sostener. Pero tampoco nosotros como creyentes, si nosotros no afinamos nuestra fe, si no ponemos nuestra mirada en Dios, tampoco nos vamos a sostener. Vamos a desvanecer. Porque la fe, dice el autor de los Hebreos, que es la convicción de lo que se espera. Es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Es creer tan cierto lo que estoy esperando, pero estar tan convencido que va a llegar aunque yo no lo vea. Eso es tener fe. Él nos dice: imitad su fe. Gloria a Dios. Que imitemos la fe de nuestros pastores. Que la imitemos. Que veamos las cosas que ha podido lograr a través de su fe. Nuestro pastor, cuando está hablando de la historia de este ministerio, cómo empezó este ministerio, él relata la historia de cuando llegó a este lugar, las personas que lo recibieron y lo lejano que se hacía este ministerio para los ojos del hombre, para la creencia de muchas personas. Era un ministerio fallido, era una fe errada, gloria a Dios. Pero él aprendió a caminar como viendo al invisible. Él fue sostenido por la fe. Él hizo como Abraham. Abraham se le señaló el lugar a donde debía de ir y salió como viendo al invisible. Y llegó al lugar donde Dios le señaló. Porque puso su fe, puso su confianza en aquel que le dio la palabra. Eso hizo nuestro pastor. Cuando Dios le confirmó que este era el lugar donde tenía que implantar su ministerio, caminó bajo esa palabra, buscó la dirección de Dios, se mantuvo firme creyendo. Y hoy día nosotros somos el resultado de esa fe.
Hay razones, hermanos, para honrar a los pastores. Hay razones para honrar a los padres de la casa. Hay razones para verlo como personas de respeto, personas de alta estima, personas de conducta intachable, personas que pueden caminar libremente dentro de la sociedad sin que nadie los señale. Hay que honrar esto, hermano. Gloria a Dios. Él dice, mirad el resultado de su conducta. ¿Cuál ha sido el resultado de su conducta? Usted nunca ha visto que ha venido alguien a provocarle. Usted nunca ha visto que ha venido alguien a llamarle de mala manera. Usted no ha visto que ha venido nunca nadie a reclamarle. Mirad el resultado de su conducta. Hay que mirar el resultado de esa conducta. Hay que honrar al que honra se merece. Hay que aprender a honrar, hermanos. Los hombres y las mujeres de Dios merecen honra. No solamente los de esta casa. Cualquier hombre, cualquier mujer de Dios que usted reconozca como hombre y mujer de Dios, hónrelo. Porque Dios devuelve, como dice nuestro pastor, nosotros le damos cucharita, pero Él nos devuelve con pala. Pero es cuando nosotros sabemos honrar. Cuando usted honra al hombre y la mujer de Dios, usted está honrando a Dios. Usted está honrando a un mensajero de Dios. Usted está honrando a un ministro de Dios. Entonces Dios es retributivo. Dios no se va a quedar con eso. Nada que nosotros hagamos para Dios va a quedar sin pago. Todo lo que nosotros hagamos para Dios, tarde o temprano tendremos una recompensa. Pero no lo vamos a hacer esperando la recompensa. Vamos a hacerlo gozoso. Vamos a hacerlo con ánimo pronto. Vamos a hacerlo ferviente. Vamos a hacerlo creyendo que lo estamos haciendo para Dios, no para ser visto por los hombres. Porque cuando hacemos las cosas para ser vistos por los hombres, dice Jesús que ya tenemos nuestra recompensa. Porque cuando lo hacemos para ser vistos por los hombres, nosotros mismos estamos buscando nuestra recompensa. Nosotros mismos estamos yendo detrás de nuestro propósito. Pero cuando lo hacemos para Dios, con el alma, con el corazón, con el espíritu, entonces Dios nos recompensará. Y hagámoslo en secreto para que Él nos recompense en público. Hay que honrar a quien honra se merece, hermanos. Honremos a nuestros pastores. Honrémoslos en aprecio. Honrémoslos en obediencia. Honrémoslo en respeto. Aprendamos a honrar a nuestros pastores. Desde que el pastor José Pérez se convirtió en mi pastor, yo nunca lo he llamado por su nombre, y eso no es malo, pero yo siempre lo he visto, lo he llamado por su título ministerial, lo he llamado con la reverencia que yo entiendo que como hombre de Dios él amerita. Jamás lo he llamado por su nombre, no, pastor, pastor esto, pastor lo otro, porque yo entiendo que el ministro merece honra. El ministro merece respeto. El ministro merece ser estimado. Y cuando nosotros aprendemos estas cosas, Dios nos recompensará. Dios también nos honrará a nosotros. Dios también nos tomará en alta estima delante de Dios y de los hombres. Porque hay que aprender a honrar, hermanos, al que honra se merece. La gloria, la adoración corresponden a Dios, pero aprendamos a darle a los hombres la honra que merecen. Dios le bendiga.